Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente a la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y seguimos con la serie de lo que es el globalismo. Y en esta parte vamos a hablar de una de las debilidades más notorias de lo que es la ideología del globalismo, la política del globalismo. Y es que cuando los globalistas pretenden unas culturas, mezclar todas las culturas a través de los años, dentro de diferentes puntos de vista, que vamos a ir analizando a través de este discurso, hay culturas que son adversas a ligarse con otras culturas. Y eso ha sido a través de los tiempos antiguos de la civilización. Han habido culturas que son adversas a ligarse con otras culturas, que tienen cierto tipo de requisitos bien fuertes, a ligarse con otras culturas. Cuando por otro lado hay otras que son, que se ligan, que no tienen ningún problema con ligarse con otra cultura, se ligan. Y en este programa vamos a hablar de tres grupos a través de la historia que siempre han sido adversos, que son los más notorios a ser adversos a, a ligarse a otras culturas o aceptar este globalismo. Y, y entre ellos vamos a hablar de los espartanos, de los judíos y de los cristianos. Los primeros son los espartanos. Esparta fue una región, fue una ciudad de Grecia y fue fundada por Licurgus. Licurgus fue por así decirlo, un statesman, un hombre de estado, pero él fundó Grecia, él fundó Esparta, perdón. Él funda Esparta, pero uno de los requisitos de los espartanos, Esparta ha sido una ciudad antigua, una civilización antigua que la gente la ve con mucha. Los historiadores están muy sorprendidos con muchas cosas de Esparta, porque los espartanos en el sentido militar, eran muy centrados en lo que era militarmente. Todo lo de ellos era lo militar. Eh, pero una de las cosas que los espartanos tenían, algunos historiadores dicen o estudiosos dicen que ellos eran adversos a lo que era el extranjero. El mismo Licurgus decía funda Esparta como a una adversión al extranjero. En el libro de la República de Platón, Sócrates dice, Platón o Sócrates, uno de los dicen en ese libro que los espartanos tenían una adversión al extranjero porque se amaban unos a otros, o sea, eran muy nacionalistas. Entonces, al ser tan nacionalistas, no querían saber del extranjero. No era que no querían saber, pero no se ligaban tan fácilmente con el extranjero. Esto lo podemos ver en la película 300, cuando va el mensajero, el mensaje a Leónidas. Y Leónidas le dice: ten cuidado con la palabra que tú dices, ten cuidado cómo tú te comportas, porque tú estás en territorio espartano y tú eres extranjero. O sea que, y vimos que al final el mensajero viola todas las leyes y Leónidas termina matando al mensajero. Los espartanos eran muy adversos a, a juntarse, a ligarse, pero eran muy adversos también a los cambios. Y, y hay muchas películas, muchos videojuegos que hablan de lo que son los espartanos y de cómo sorprenden al mundo esta civilización por su organización militar. El segundo grupo que siempre ha estado renuente a ligarse con otra cultura así es, por ejemplo, los judíos. Y los judíos han sido una de las civilizaciones antiguas que han permanecido a través de todos los años.
Y han sido, han sido antiguos, ellos han pasado por todos los imperios globalistas. Ellos han sobrevivido todos. Y vamos a ver en la misma Biblia cómo ellos eran también adversos a ligarse con otra cultura. Eh, en otro programa hablamos de lo que dice la ley acerca de ligarse culturalmente, tanto en el aspecto cultural. No estamos hablando del aspecto racial, sino en el aspecto cultural, de ligarse con otra cultura. Y vemos que en el libro de Daniel, capítulo 1, Daniel 1, del 1 al 9, dice así: y en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Ok, vamos a brincar hasta el 3, desde el 3 dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de su eunuco, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí vemos que Daniel, el grupo de los judíos, de los muchachos que ellos toman para aprender la cultura de los caldeos, deciden no contaminarse con la comida de los babilonios. ¿Qué es lo que está tratando de decir la Biblia? Que cada vez que había una comida, que el rey comía una comida, esa comida era presentada a un dios. Se hacía una ceremonia en esa comida a un dios, entonces después se comía esa comida. Entonces, por medio de la idolatría, Daniel decide: yo no me voy a contaminar con esa comida, porque esa comida se le ofrece a un dios. En el capítulo 3, versículo 1 dice que el rey Nabucodonosor, en el capítulo 3, perdón, dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua y que él quería que esa estatua se le adorase. Dice aquí: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces dice que el rey Nabucodonosor le pedía a todo el mundo a que en cierto momento, cuando se tocara la música, tenían que adorar a la estatua. Entonces los otros 3 amigos de Daniel deciden no adorar la estatua. Entonces el Nabucodonosor decide lanzar a Sadrach, Mesach y Abednego a un horno de fuego, y Dios protege a Sadrach, Mesach y Abednego, a estos 3 amigos de Daniel, compañeros de Daniel, lo protege del horno de fuego. Aquí vemos otra adversión a ligarse y hacer a la cultura judía, ligarse a otras culturas. Según lo que dice la Biblia, los judíos, según lo que dice, era muy probable que los judíos que vivían en Babilonia o que vivían en otros lugares, hasta el día de hoy, son adversos a ligarse con otra cultura, porque según lo que dicen las escrituras, la idolatría que antes de eso, de la diáspora de los judíos, la idolatría que Israel vivió al rebelarse contra Dios, lo que dice las escrituras es que este castigo de esta diáspora vino
Y el cautiverio de Israel vino a causa de esa misma idolatría. Por eso es que los judíos hoy en día son muy adversos a cualquier tipo de idolatría. Podemos decir que ellos aprendieron la lección y ya ellos no cometen ningún tipo de idolatría en cuanto o no nada que tenga que ver con idolatría o cosas que tengan en contra de la ley. Ellos no lo hacen porque ellos saben, ellos según lo que ellos entienden, ellos creen que eso fue producto por la idolatría del tiempo pasado. Daniel en el capítulo 6, ya esto en el imperio persa, del 7 al 10, el capítulo 6 del versículo 7 al 10, el imperio persa dice que los sátrapas, los gobernadores persias querían buscar una manera de cómo perjudicar a Daniel. Eso es Daniel capítulo 6 del versículo 7 al 10. Y ellos le pidieron al rey que hiciera un edicto de que nadie en tal tiempo, en tal hora, nadie adorara a ningún dios. Y el rey lo hace, produce ese edicto que no podía ser revocado. Y Daniel no para de adorar a Jehová. Entonces, pero eso fue como una manera de perjudicar a Daniel. Entonces Daniel es tirado en el foso de los leones y Jehová protege a Daniel en el foso de los leones. En el libro de Esther también, capítulo 3, versículo 8. Esther, capítulo 3, versículo 8, dice que Mardoqueo también no se hincaba ante Amán, que era uno de los príncipes que gobernaba con el rey. Eso fue en el gobierno de Persia. Entonces dice que Amán buscaba la manera de destruir a todos los judíos a causa de eso. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Eso es en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 8, que a causa de que los judíos no, bueno, esto viene por Mardoqueo, que no se hincaba ante Amán, que era uno de los príncipes que gobernaba con el rey Asuero. Amán decide, le sugiere al rey Asuero de que destruya a los judíos, porque los judíos son completamente diferentes y ellos no cumplen la ley. Aquí vemos otra vez otra adversión, otro rechazo a ligarse a otras culturas. También vemos que los cristianos a través de los tiempos siempre han estado opuestos a ligarse con otra cultura. En el Imperio Romano, los cristianos eran muy perseguidos a causa de estos. Los romanos les gustaba mucho lo que era el sincretismo religioso. El sincretismo religioso era ligar muchas religiones juntas y todo el mundo adorar diferentes dioses. Pero los cristianos decían que no, que ellos no podían hacer eso por el caso de la misma idolatría también. Entonces vemos esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vemos que Juan le escribe a ciertas iglesias y le dicen, y por medio de Jesucristo, le dicen y les advierte que dejen ese tipo de práctica, que era como un tipo de sincretismo que ellos practicaban con otras religiones. Eso es Apocalipsis capítulo 2, versículo del 13 al 14, dice. Comenzamos del 12, dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fornicación, aquí cuando está hablando de fornicación, eso mismo, el sincretismo religioso. De yo soy cristiano, pero al mismo tiempo me ligo con otras religiones, voy a otros templos, voy a otros cultos,
de otros dioses. Entonces esto es lo que la Biblia se refiere a fornicación. Eso es, entonces en el versículo 20 le habla a otra iglesia, y esta es a Tiatira. Y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí está hablando lo mismo otra vez. Eh, eh, que realmente ese sincretismo religioso, entonces los cristianos siempre estaban aversos a eso, y por eso venían las persecuciones tan fuertes a causa del cristiano, especialmente en el reinado de Nerón. Nerón y Traján fueron los que más persiguieron a los cristianos, y vemos que incluso al ellos no practicar sincretismo religioso, los cristianos, eh, esto incluso era hasta como un tipo de, como que era extraño para los romanos. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para los romanos eso era como un tipo de locura. Primero, adorar a un Dios que tú no ves. Segundo, no practicar sincretismo religioso. Ser tan pacifista como los cristianos eran pacifistas. El cristianismo era todo lo contrario a lo que era la Roma antigua. Completamente contrario a lo que era Roma antigua. Y, y entonces esto le resultaba chocante a los romanos, y por eso era tanta la persecución hacia los cristianos en el tiempo de Nerón y Trajano. Aquí vemos que uno de los problemas del globalismo es que siempre va a haber grupos que sean adversos la, a lo que es el globalismo, a ligarse con otra cultura, tanto culturalmente o religiosamente. En el aspecto psicológico también, según las 16 personalidades de Carl Jung, el introvertido es la persona que prefiere estar solo, que prefiere meditar solo. Eso son uno de los traits de esta topología en cuanto a la psicología. Y hay personas que prefieren, en el aspecto psicológico, prefieren durar más tiempo solos, reflexionar solos. Y esto también se ve en el aspecto psicológico. Vemos que uno de los problemas más grandes de la globalización es que van a haber personas que van a ser adversas a ligarse con otras culturas. Otra cultura a ligarse a otras. Y esto siempre va a ser así. Hasta aquí, ya me pasé el tiempo. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.